Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos ya tenido una amplia visión del problema de la diversidad de género para conocer, comprender, acompañar, evangelizar y festejar. Hoy, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio de nuestra Madre Iglesia Católica, vamos a desarrollar el tema ¿cómo afrontar el ataque? Un ataque que bien hemos ya conocido está dirigido a la familia, que es la base fundamental de la sociedad. Pero para que esta enseñanza llegue a lo más profundo de nuestro corazón y lo pongamos en práctica, vamos a invocar a la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado es tu nombre, en nuestro corazón, en nuestra familia y en el mundo entero. Te damos infinitas gracias, Señor nuestro Dios, porque tú desde el sexto día de la creación has creado al hombre y a la mujer para que seamos felices, para que dominemos todo lo que hay sobre la faz de la tierra, para que formemos bajo tu luz, formemos familias que sepan respetarse, amarse y que sepamos transmitir la gracia de la felicidad del matrimonio y del hogar para con nuestros hijos. Te pedimos para que en esta enseñanza la luz de tu Espíritu Santo nos guíe para conocer cuáles son las estrategias cristianas contra el ataque universal para destruir a la familia. A ti, Santísima Virgen María, tú que junto con San José, tu castísimo esposo, y Jesús de Nazaret formaron la Sagrada Familia, te pedimos que intercedas hoy y siempre por esta institución divina ante Dios nuestro Señor, Él que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos y hermanas, como estamos hoy iniciando este tema de cómo afrontar el ataque. Ese ataque contra la institución sagrada y divina como es la familia. Si de algo tenemos que estar agradecidos con Dios nuestro Señor es por nuestra familia, por esa familia de la cual somos parte o fuimos parte con papá, mamá y nuestros hermanos. Es el momento, hermanas y hermanos, a que valoremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, hoy que los tenemos y quienes ya los hemos visto partir, que le demos gracias al Señor por su vida, por sus esfuerzos, por sus enseñanzas, por ese amor que sigue perdurando aún después de la partida de mamá, de papá y de nuestros hermanos. Hoy vamos a recordar que los dos principales grandes obstáculos para este nuevo orden mundial, para esta diversidad de género, somos los cristianos y la familia. Hoy vamos a compartir las 4 estrategias que la palabra de Dios y el magisterio nos enseñan para que podamos defender a viento y popa la institución divina y sagrada como es nuestra familia. Y dentro de estas estrategias, recordemos lo que ya había dicho nuestro Señor Jesucristo, y que muy bien lo cantamos y lo alabamos diciendo que no es con espadas ni con ejércitos, sino más bien con tu Santo Espíritu. Y con el poder del Espíritu es que nosotros podemos decirle a esa montaña: muévete, y la montaña se moverá. Hoy las montañas quieren apoderarse de la institución sagrada como es la familia constituida
por mamá, por papá y por los hijos. Vayamos en la palabra de Dios, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los de Éfeso, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3 y versículos 14 y 15. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 3 y del 14 al 15. Y nos va a hablar el apóstol Pablo a través de Éfeso de un llamado que nos hace para la unidad. Si algo tenemos que tener en este tercer milenio es estar unidos en familia. Os exhorto, dice el apóstol Pablo, os exhorto pues, yo prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor. Esta es palabra de Dios. En estos primeros 3 versículos de la carta que escribe el apóstol Pablo a los de Éfeso, y como es palabra de Dios y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nosotros decimos que en esta época, en estos días, en este tercer milenio, en que la diversidad de género, en que esas nuevas corrientes quieren apoderarse del mundo, apartando a los cristianos, apartando a la familia, dice el llamado que hace el apóstol Pablo a través de Éfesos capítulo 4 versículos del 1 al 3, os exhorto, os llamo a estar siempre unidos, a desarrollar con dignidad nuestra vocación. Hermanos y hermanas, tenemos que recordar que nuestra dignidad depende de que somos personas, criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Que por ser persona me deben de respetar, por ser persona debo de respetar, para vivir con dignidad la alegría del amor dentro de la familia. Y si algo se necesita en el caminar de una familia entre el esposo y la esposa, los hijos y los padres, es soportarnos los unos a los otros. Porque ustedes no me dejarán mentir, hay momentos difíciles, aunque nos amamos, hay roces, hay momentos en que perdemos la paciencia, en que elevamos el tono de voz, hacemos una gesticulación con nuestro rostro, con nuestras manos, que muchas veces ofende a ese ser amado, a esos seres queridos, que estamos unidos bajo la gracia divina de la familia. Sopórtense los unos a los otros por amor. Ahora vayamos a los versículos 14 y 15, siempre de Efesios capítulo 4. Versículo 14. Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce el error. Antes bien, toda la sinceridad en el amor. Ya desde el primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está advirtiendo a que debemos de crecer y madurar para dejar de ser niños, para que tengamos esa visión de adultos, para reconocer que hay amenazas en el mundo que quieren derribar y zarandear. Y en este contexto, derivar y zarandear a la familia. Y dice que tenemos que tener esa sabiduría, esa gracia,
para no caer en merced de la malicia humana y que debemos de ser sinceros en el amor. La sinceridad que nos da la libertad del Espíritu de Dios. Porque dice la palabra en Eclesiástico 15:16, el Señor pone a tu alcance el agua o el fuego. Tú eliges. Nada es por obligación, que nada sea por costumbre. Debemos de seguir caminando en el matrimonio por amor. Por amor, y un amor sincero, un amor que le diga a su cónyuge: mira, estoy pasando por momentos difíciles, estoy consciente que tengo alterado mi temperamento, ayúdame, orá, intercedé por mí para que pasen estas penas, estas angustias, estos momentos difíciles. En este contexto, su santidad el Papa San Juan Pablo II, en la fiesta de San Pedro, en el jubileo extraordinario de la misericordia, el 19 de marzo, en la solemnidad de San José, castísimo esposo de María, en la Sagrada Familia, en el año 2016, un año después de esa carta del convenio 2015-2030, un año después, su santidad el Papa Francisco nos da el Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y vayamos a los numerales 50 y 57 del primer capítulo, que nos está hablando de la realidad y los desafíos de la familia de hoy. Dice el numeral 50 de Amoris Laetitia, la alegría del amor, hablándonos de algunos desafíos. La respuesta recibida a las dos consultas efectuadas durante el camino de la sinodalidad, ese camino que nos invita a caminar juntos, mencionaron las más diversas situaciones que plantean los nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos incluyen a la diversidad de género. Además de las ya indicadas, mucho se ha referido a la función educativa. Y en este contexto de esa función educativa es que la Congregación para la Educación Católica, el 2 de febrero del año 2019, en el numeral 1, nos estaba hablando de que la familia de hoy se encuentra bajo una emergencia educativa. Y vamos a ver qué importante es conocer el magisterio de nuestra iglesia a la luz, en este caso, a la luz de la palabra de Dios que hemos proclamado en la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, capítulo 4, versículos del 1 al 3 y versículo 14 y 15, y que ahora nos está hablando la alegría del amor en Amoris Laetitia, numeral 50. La función educativa que se ve dificultada, entre otras causas, por los padres que llegan a su casa cansados y sin ganas de conversar. En muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracciones, además de la adicción a la televisión. Esto dificulta la transmisión de la fe de los padres a los hijos. Otros indicaron que la familia suele estar enferma por una enorme ansiedad. Parece haber más preocupación por prevenir los problemas futuros que por compartir el presente. Si algo tenemos que aprender a disfrutar, a compartir, a analizar, a discernir y a agradecer a la Santísima Trinidad es el día de hoy.
con sus alegrías, con sus dificultades, con sus desiertos, pero bajo la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, debemos de ser agradecidos y aprender a vivir a plenitud, sin ansiedad, en comunicación, en diálogo, en comprensión, a vivir el día de hoy. Vayamos al numeral 57. Dice su santidad el Papa Francisco en Amoris Laetitia: doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Les preguntaría, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no nos hemos caído? No físicamente. ¿Cuántas veces no nos hemos caído moralmente? ¿Cuántas veces no nos hemos caído por situaciones que muchas veces nosotros mismos cedimos espacios en nuestra economía, en nuestra salud, en ese diálogo entre cónyuges, entre los hijos? Pero el Papa dice, da gracias a Dios, dice el Papa Francisco, da gracias a Dios por esas familias que, aún considerándose no perfectas, a pesar de sus múltiples caídas, siguen adelante en el amor. Abramos un paréntesis y escuchemos, aceptemos de que no existen familias perfectas. Deja de andar buscando un marido perfecto. Deja de andar buscando una esposa perfecta. Hijos perfectos. Todos tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros defectos, pero debemos de seguir adelante en la alegría del amor dentro de esta institución que es la familia. ¿Cuáles son esas 4 estrategias para afrontar el ataque en ese querer de un nuevo orden mundial, de esa diversidad de género que está atacando fuerte a los cristianos y a la familia? Vayamos a ver la primera estrategia y vamos a decir que esa primera estrategia, la más importante, son las Escrituras. Primera estrategia, las Escrituras. O sea, la palabra de Dios, que fue inspirada a esos escritores sagrados. Y para ir penetrando en la primera estrategia, que es la palabra de Dios, que son las Escrituras, vayamos a la carta que escribe siempre el apóstol Pablo a su gran amigo Timoteo, y vayamos a Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 12. Segunda carta del apóstol Pablo a su amigo Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Y dice: si nos mantenemos firmes, también reanimaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Pero si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿En qué momento está llegando en tu familia la palabra infidelidad?
una carga pesada, una noticia desagradable, una herida que muchas veces no ha sanado en el corazón de una esposa que se enteró de que su esposo le fue infiel. Pero ¿qué debemos de hacer en medio de esas infidelidades? Tener buena comunicación, escucharnos, discernir, sugerir y animarnos, porque no existen, vuelvo a repetir, personas perfectas. Todos hemos tenido imperfecciones y las vamos a seguir teniendo. Más aún los que ya hemos conocido, aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestra vida, sabemos que el verdadero amor de Dios manifestado en el hombre se encuentra en nuestra familia, en nuestro hogar, en esa tierra sagrada en la cual Dios nos ha puesto junto con nuestra esposa como los guías para poder orientar a nuestros hijos. Para poder defender pues este ataque tenemos que conocer, vivir, intronizar, quiere decir dejar entrar la palabra de Dios, que es palabra viva, que es como una espada de doble filo, que entra a cortar para eliminar ese dolor de esos recuerdos dolorosos, para limpiar y sanar. Y si seguimos nosotros en este caminar, vayamos siempre en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y todos los que quieran vivir piadosamente, en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Estar en este camino angosto, haber decidido entrar por esa puerta angosta que nos lleva a la eternidad, no ha sido fácil. Hay gente que nos señala, hay gente que nos critica, hay gente que dice: ¿y para qué está yendo usted a la iglesia? ¿Para qué está metido en tal comunidad? Y decíamos que los dos grandes obstáculos contra la diversidad de género y contra ese nuevo orden mundial es el ser cristianos y la familia. Y bien lo decía el apóstol Pablo en el versículo 12 de Timoteo capítulo 3: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Pero tenemos que saber que somos hijos del Dios Altísimo, que Él ha enviado a nuestro ángel de la guarda, que Él nos da la sabiduría, nos da el discernimiento para descubrir aquellas amenazas, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos calumnian. Y nos alimenta también la palabra de Dios cuando nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos bienaventurados los perseguidos por mí, dice el Señor, porque de ellos será el reino de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En esta primera estrategia, que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que debemos de conocer, dejar que entre en nuestro corazón, que nos guíe, que nos aliente, que nos anime para seguir adelante en la alegría del amor, vayamos ahora al libro del Salterio, al libro de los Salmos. En el Salmo 127 nos va a hablar sobre la invitación a abandonarnos en la divina
providencia. Y dice el Salmo 127, si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. ¿A qué nos está llamando, nos está invitando el libro de los Salmos? En el Salmo 127, a que tengamos buenos cimientos, a que nuestra fe esté bien cimentada, a que nuestros hijos crezcan bajo una fe cimentada en Yahvé nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro único Creador y nuestro único Salvador. Y para eso el Señor, allá en el Monte Calvario, dejó instituidos los 7 sacramentos. De ahí brotaron los sacramentos, de la herida del costado. Y tenemos sacramentos de la iniciación, que son los cimientos para los sacramentos de la sanación y son los cimientos para los sacramentos del servicio. Y esos sacramentos que son cimientos de nuestra fe es el sacramento del bautismo, donde somos injertados como hijos adoptivos de Dios. Porque dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al hombre que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, aunque muera, tenga vida eterna. A través del bautizo, nosotros en nuestra iniciación cristiana católica y nuestra iniciación de la fe, en esos cimientos de nuestra fe, somos injertados como hijos adoptivos de Dios. Luego nos viene el sacramento de la comunión, donde ya conscientes estamos cimentando nuestra fe, recibiendo, comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y tenemos luego el sacramento de la confirmación. Si ustedes recuerdan el momento y visualizamos en este momento ese pasaje bíblico en que Jesús llega a orillas del río Jordán y Juan el Bautista dice a esa multitud: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, que está reconociendo, que está viendo y que está anunciando. Juan, que está viendo, reconociendo y anunciando. Parte de nuestra misión: ver, reconocer y anunciar a Jesucristo nuestro Señor como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se hizo bautizar por Juan el Bautista. Y en ese momento se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios Padre, que está confirmando, después del bautismo, está confirmando que Jesús, el Hijo de María y José, ese miembro de la Sagrada Familia, es su Hijo amado en quien Él se complace. Las Escrituras, pues, hermanos y hermanas, que es nuestra primera estrategia, nos está hablando de que vendrán persecuciones. Nos está alimentando de la importancia que tiene la vida sacramental, el bautizo, la comunión y la confirmación. Esos 3 sacramentos de la iniciación cristiana, para luego entrar a los sacramentos de la reconciliación y de la sanación de los enfermos. Y habiéndonos reconciliado y habiendo sanado, podemos entrar en el 6º y 7º sacramento, que son sacramentos de servicio, como es servicio en el amor
al prójimo, como es el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. ¿Cuál es la segunda estrategia para podernos defender ante este ataque? Y la segunda estrategia es asumir la tarea de educar a nuestros hijos. Aunque lleguemos cansados, aunque no tengamos tiempo relativamente, aunque nos quiera distraer, como decía el Papa Francisco, nos quiera distraer la televisión, el celular y tantos distractores, debemos de aceptar, cumplir y saber que nuestra vocación en dignidad es a que seamos educadores de nuestros propios hijos. Para eso vayamos siempre en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a su amigo Timoteo, vayamos a segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Y dice la Sagrada Escritura con respecto a esta segunda estrategia, que es asumir la tarea educativa de nuestros hijos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 14 al 17. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Teniendo presente a la familia. A la familia que nos dio Dios a través de papá, mamá y hermanos. Tener presente de quién lo aprendiste. Y que desde niño conocéis las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe. Pero una fe que debe de estar bien cimentada. Una fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Aceptar con dignidad, con gratitud, el ser educadores de nuestros hijos. Educarlos a través de nuestro ejemplo, educarlos a través de nuestra perseverancia, educarlos reconociendo que somos imperfectos, pero que en medio de esas imperfecciones nos seguimos amando, seguimos dándole gracias a Dios por la alegría de nuestro amor en la familia. Decía el apóstol Pablo que las Sagradas Escrituras, en las cuales hemos crecido en la fe y hemos recibido desde nuestra familia, y de las cuales nuestros hijos desde niños van conociendo las sagradas letras, sirven para darles sabiduría y para que a través de la sabiduría y de la fe ellos tengan la libertad de encontrar su salvación. Que toda escritura inspirada por Dios, como es la Sagrada Palabra, sirve para enseñar, corregir y educar. No podemos asumir con dignidad la vocación de ser educadores de nuestros hijos si no conocemos nosotros las Sagradas Escrituras. Si por lo menos no vamos a participar de la Santa Misa, por lo menos el domingo, donde vamos a ir conociendo, escuchando la palabra de Dios, que sirve para educar, corregir y enseñar. Pues esta segunda estrategia es asumir con dignidad el educar a nuestros hijos. Y la tercera estrategia es enseñarles a esos hijos que ya los
hemos cimentado en la fe a través de la palabra de Dios, a través de la alegría de nuestro amor en la familia, debemos de enseñarles y hablar en libertad sobre el noviazgo. Un noviazgo que se debe de disfrutar sanamente en su primera etapa, que es la etapa de los... Yo no sé cuántos años regresaste ahorita, pero ¿por quién suspiraste en tu vida de adolescente? Algo bonito, algo sano. La primera etapa del noviazgo es la etapa de los suspiros. Luego deberíamos de enseñarle a nuestros hijos a desarrollar la segunda etapa de un sano cristiano noviazgo, como es la etapa de la amistad. Ay, mamá, ¿qué tiempo me va a dar a mí para ser amigos de los hermanos, de los primos, de los papás, de los abuelos? Si a mí lo que me interesa, dice el patojo, dicen muchos patojos, a mí lo que me interesa es la patoja. Para ahí es donde nosotros en esa estrategia de asumir la tarea de educar a nuestros hijos y enseñarles, tercera estrategia, enseñarles sobre el noviazgo, debemos de explicarles: está bien, hijo, está bien, hija, pero debes de conocer en la amistad a la familia, porque te vas a casar con él o con ella, pero él o ella van a traer costumbres de su familia que pueden chocar contra tus cimientos en la fe, donde te va a ser mucho más difícil. Uno de los libros del Antiguo Testamento de la lírica, como es el libro del Cantar de los Cantares, vayamos al libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10, hablándonos del noviazgo, de lo hermoso y sano que debe de ser el noviazgo. Dice en este segundo poema del Cantar de los Cantares, en la lírica, dice ella, la novia: habla, mi amado, y me dice: levántate, amor mío, hermosa mía, y vente. Levántate, amada mía, hermosa mía. Si algo tenemos que educar a nuestros hijos, es que sean hijos e hijas, es que sean detallistas con su pareja. Levántate, amado mío. Levántate, amada mía, amor mío, hermosa mía, y vente. Si algo tenemos que educar sanamente a nuestros hijos, a nuestras hijas, es a que se pongan hermosos, a que se bañe, se peine, se arregle, vaya bien presentable, a compartir sus emociones con su novio o con su novia bajo la luz de la verdad, bajo la luz y la guianza del Espíritu Santo. Y dentro de enseñar sobre el noviazgo, y estábamos en la segunda etapa, que es la etapa de la amistad, y luego viene la etapa del noviazgo propiamente dicho, donde debemos de hablarles claros que no, bajo la ley de Dios, no están permitidas las caricias íntimas. Para no meter, como dicen en el vocablo popular, para no meter las extremidades. No permitas caricias íntimas, que no hayan relaciones sexuales antes del matrimonio, ni fuera del matrimonio, ni en AM ni en FM. Que se conozcan realmente en el noviazgo, en esta etapa de los suspiros, de la amistad y del noviazgo propiamente dicho, no de lo que aparentan ser, sino de lo que realmente
son que se respeten, que aprendan, porque les va a servir, que aprendan en el noviazgo a solucionar problemas que se van a presentar en el matrimonio, y que gracias a Dios, los que perseveramos en esta vocación divina que es la Sagrada Familia, hemos ido aprendiendo que los problemas se solucionan, en primer lugar, escuchando, razonando y sugiriendo. Lo que nos dijo en esta emergencia educativa la Congregación para la Educación Católica, hablándonos del método en el numeral 5, decía que las 3 actitudes que debemos de tener, tanto los esposos, los hijos y los novios, es aprender a escuchar, razonar y proponer. Así es como la pedagogía divina de Dios nos invita a solucionar nuestros problemas. Y sigamos en el Cantar de los Cantares, en la enseñanza sobre el noviazgo, antes de llegar a la 4ª etapa, que es el matrimonio como institución sagrada. Vayamos al Cantar de los Cantares, siempre en el capítulo 2, verso 7. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 7. Os conjuro, muchachas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despertéis ni desveléis a mi amor hasta que quiera. No hay que despertar emociones, ni develar, ni andar enseñando emociones antes de tiempo. ¿Qué dice el libro del Eclesiástico capítulo 3? Que para todo hay un tiempo. Y habrá un tiempo en el matrimonio, en esa luna de miel, para que usted despierte y desvele y devele, despierte, se desvele y devele de la belleza que es ser mujer, de la belleza que es ser varón. Hombre y mujer hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces concluimos que la tercera estrategia es en esa función educativa de los padres para defendernos en la fe contra las acechanzas, contra el cristianismo y contra la familia, es enseñarles a nuestros hijos sobre un noviazgo cristiano, un noviazgo bajo la gracia de Dios. ¿Y cuál es la 4ª estrategia? Y esa 4ª estrategia es que debemos de ser matrimonios ejemplares a pesar de nuestros defectos. Debemos de ser ¿qué? Matrimonios ejemplares a pesar de nuestros defectos, matrimonios ejemplares a pesar de nuestras dificultades, matrimonios ejemplares a pesar de nuestros desiertos. Y para eso vayamos siempre a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Hablándonos el apóstol Pablo sobre la moral que se debe desarrollar dentro de la familia. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Ser sumiso, sea obediente, sea humilde, reconozca sus defectos, reconozca sus virtudes, aprenda a halagar a su cónyuge, a sus hijos, los hijos a sus padres, en el amor de Cristo. Versículo 22. Las mujeres sean sumisas a sus maridos como el Señor.
¿Y cómo fue el Señor con nosotros, con su iglesia, con su pueblo? Fue tan inmenso su amor que dio su vida por nuestra salvación. Si algo debe de tener una mujer es el deseo, la vocación de entregarse en plenitud en la verdad, en ese camino de la fe, a sus hijos y a su esposo. Sean sumisas a sus maridos como lo es el Señor. Y vayamos al versículo 25 y 27. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Maridos, amad a vuestra mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, el bautismo, mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentarla resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. ¿Cómo debemos de amar y ver nosotros los maridos a nuestra esposa? Como mujeres santas e inmaculadas. Miren qué gran desafío que presenta la palabra de Dios en esta moral familiar en Efesios capítulo 5, versículos 21, 22 y versículos 25 y 27. La mujer debe de tratar de ser siempre imitadora de la Santísima Virgen María, la llena de gracia, la inmaculada, que quiere decir sin mancha, sin nada por lo cual a usted la señale, porque usted debe de andar con la frente en alto, debe de andar con dignidad, y nosotros los esposos debemos de amarlas como Jesucristo amó a su iglesia al extremo de entregar nuestra vida por ella, santificarnos por ella, serles fieles a ella y a nuestros hijos y verlas siempre resplandecientes, sin mancha y sin arrugas, aunque ya tengas 60, 70 años. El mejor botox para la moral familiar es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que los esposos veamos siempre bella a nuestra esposa, santa, inmaculada y sin arrugas. Así es, hermanos y hermanas, como hemos llegado al final de este tema de las 4 estrategias, cómo podemos afrontar el ataque contra el ser cristianos y contra la familia, que son los 2 grandes obstáculos que tiene por vencer, y que primero Dios no los va a vencer, la ideología de género. Y esa primera estrategia es las Escrituras, que no es con espadas, ni con ejércitos, ni con batallas, ni con guerras, sino es con la luz del Espíritu Santo manifestada a través de los escritores sagrados, a través de la palabra de Dios, de que debemos de asumir la tarea educativa los padres para con nuestros hijos. No debemos de tener temor en enseñarles, en hablar y ser ejemplo, dar testimonio de nuestro noviazgo para que ellos tengan noviazgos sanos y teniendo noviazgos sanos tengan matrimonios sanos. ¿Y cuál es la 4ª estrategia, el 4º desafío por el cual debemos de seguir luchando y perseverando a pesar de nuestros roces, de nuestro temperamento, del climaterio, de la menopausia, de la andropausia? Es que debemos de ser matrimonios ejemplares a pesar de nuestros
defectos y desiertos. Ahí donde estás, quiero invitarte para que tomes una actitud de oración, para que en esta enseñanza tomes la actitud de ser un guerrero para una batalla espiritual que quiere vencer a la familia y a todos aquellos que creemos en Jesucristo nuestro Señor. Ser buenos guerreros para no dejarnos derribar por corrientes humanas que no son divinas. Ser buenos guerreros con buenos cimientos en la fe a través del bautismo, a través de la confirmación, a través de la comunión, para acudir frecuentemente a los sacramentos con buen cimiento, a los sacramentos de la sanación, como es el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos, para poder llegar a ser matrimonios felices en el sacramento del servicio, como es el sacramento del matrimonio, y los que tienen el llamado a la vocación al sacramento del orden sacerdotal. Invoquemos a la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos infinitas gracias porque tú nos estás dando un nuevo despertar, porque en vano se esfuerzan los albañiles si Yahvé, si tú, Señor, no eres nuestro cimiento. Te damos gracias, Señor Jesús, por esos primeros pasos en nuestra vida de fe, porque nos permiten crecer y madurar para poder resistir. Te damos infinitas gracias, Señor mi Dios, porque tú nos has dejado tu mensaje de salvación y de vida eterna a través de tu palabra, a través de las sagradas escrituras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos sigues llamando a asumir con dignidad nuestra vocación de ser educadores de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que derribes todo prejuicio para que tengamos buena comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, sobre un noviazgo cristiano en el cual se gocen la primera etapa, la etapa de los suspiros, que después de eso entren en la etapa de la amistad, conocer a la familia, la etapa del noviazgo, para que, si tú así lo permites, lleguen a la etapa del sacramento del matrimonio. Te damos infinitas gracias, Señor Jesús, porque tú nos estás llamando cada día a ser matrimonios ejemplares, así como fue el matrimonio divino entre José, castísimo esposo, y María, la Virgen, la llena de gracia, la Inmaculada. Te pedimos, Señor, por nuestras esposas, para que les des la alegría de poder convivir y compartir en el hogar. Te pedimos por nosotros, los esposos, para que nos des la gracia de poder ver la belleza de nuestras esposas también manifestada en la belleza de nuestros hijos, a que la veamos siempre resplandeciente, bella, hermosa, sin manchas y sin arrugas. Todo esto, Señor nuestro Dios, te lo agradecemos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, con la fuerza del Espíritu Santo, tú que vives y reinas en unidad, hoy y siempre, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, todos y todas, y recuerden siempre
que no somos perfectos y que en medio de nuestras imperfecciones, Cristo Rey nos ama a todos por igual, nos ama con amor eterno.